Ahora vamos a ir con Osvaldo Rivera Flores, que nos va a presentar La tristeza y la saudade en Las orillas del Sar de Rosalía de Castro y su reminiscencia en los poetas arcaicos griegos. Por favor, Osvaldo. Bueno, mientras están poniendo la... Muchas gracias, o sea, por el público presente. Esta es una autora, y lo voy a decir así abiertamente, no muy conocida en México. Y me consta porque ya indagué y pregunté a gente que sabe de literatura y les digo este nombre y me dicen, sí la he oído, pero nada más en manuales. O sea, pero nadie ha leído de esta autora. Muy conocida, como ya dijeron, o sea, la voy a confrontar contra los poetas de la época arcaica, del Hélade. Uy. Bueno, María Rosalía de Rita, mejor conocida como Rosalía de Castro, voy a dar datos simples, nació un 24 de febrero de 1837, hace casi 188 años, apenas los acaba de cumplir. En Santiago de Compostela, Galicia. Quédense con ese nombre porque nos va a dar una indicación. Y muere, igual en su misma tierra, en Galicia, el 15 de julio de 1885, que va a cumplir este año 140 años de haber muerto. Y me voy a centrar en este libro que apenas acaba de cumplir, por eso la importancia, apenas acaba de cumplir 140 años de su publicación, que ni en su país de origen le dieron un homenaje. Y es una escritora de referencia importante en España. Y ahorita vamos a ver. Voy a establecer un tiempo. En 1871 se restablece en Galicia. Estuvo un tiempo muy movida en toda España. Y en ese tiempo publica dos obras muy importantes que van a ser Follas Novas, un poemario en gallego, y su obra final, que es En las orillas del Sar. Ahí estamos viendo cómo es esa primera obra. Y vamos a ver una muestra de todas las obras que publicó ella. ¿Y por qué vuelvo a decir la importancia que tiene en España? Porque para que aparezca en un billete, tiene cierta importancia en la cultura. Rosalía nace en pleno apogeo del romanticismo. Junto con Becker, como ahí lo estamos viendo, son los que culminan esta era. Y hay que señalar algo del romanticismo, como señala Heidegger en la tradición clásica. La verdadera fuerza motora de la época fue una protesta social, política, religiosa, estética y moral. Fue una era de rebelión y se podía llamar mejor la era de la revolución que la era romántica. Los cambios que señalaron en el campo espiritual más extenso, los escritores de entonces estaban en rebelión contra todo lo que fuera convención o prejuicio o abuso de poder o limitación de la esfera de la actividad del alma humana. ¿Por qué tenemos que decir que es una época revolucionaria? Porque ella, junto con otros escritores de Galicia, son los que reviven el gallego, que se llama el resurgimiento en gallego, donde buscan revivir su lengua, vamos a decirlo, materna de este estado de ahí de España, donde empiezan a publicar obras en gallego. Ella fue una de las primeras promotoras en hacer esta escritura. Ella publica Cantares Gallegos de 1863 y Follas Novas en 1881. Son una muestra muy interesante de ese avance que se quería dar para el gallego en esos tiempos. Voy a leer un fragmento que es el poema del canto 2 de los Cantares Gallegos en gallego. Duro clavo me encavaches, con ese tu maldecir, con ese tu pedir tolo, que no sé qué querer de mí, pues diche canto dar pueden, avariciosa de ti. Este es un ejemplo. Y podemos igual irnos al siguiente, que es el de las Follas Novas, el poema de Solla. Este es un fragmento. Íñase amañecida, tornaba coaceran, mais que fora au viñera ningue yo iñesculca.
Si les digo, esta es una persona que se va a suicidar, casi haciendo reverencia a Safo en este poema. ¿Qué pasó con estos dos poemarios? Pues le trajeron problemas a Rosalía. O sea, su misma gente le dijo, no nos gustan tus poemas en gallego. Y por enojo dijo, yo ya no vuelvo a escribir en gallego para nada. Hasta su día de su muerte no volvió a escribir gallego, porque la confrontaron. E incluso su esposo le estaba convenciendo, vuelve a escribir otro libro en gallego, y ella dijo, no. Y ella escribe su último libro que van a hacer, en las orillas del Sar. Ahí tenemos un ejemplo donde son las orillas del Sar. Es en Galicia, un río. Ahí vemos su casa, que es un museo ahorita mismo. Ella en estos últimos años estaba sufriendo de una enfermedad muy terrible. O sea, ya sabía que se iba a pasar a mejor vida. Entonces, en ese tiempo que estaba en convalecencia, estuvo escribiendo sus últimos poemas. Este libro que son En las orillas del Sar, que son alrededor de 98 poemas. Ella no lo vio ya publicar, lo publicó su esposo. Este poemario está muy lleno, es muy oscuro, para así decirlo, muy oscuro, o sea, demasiado pesado, muy triste. O sea, hay toques muy melancólicos en este poemario. Y lo podemos definir con este siguiente fragmento del poema 27. Llorar, ¿por qué? Fortuna es que podamos abandonar nuestras humildes tierras, el duro pan que nos negó la patria, por más que los extraños nos maltraten. No ha de faltarnos en la patria ajena. Si vemos este fragmento que estamos definiendo, este poemario, es como lo que señala Jesús Alonso Montero, que hizo la introducción para las orillas del Sar, para Cátedra. Él dice, para definirlo, en la Rosalía de Castro, más inclinada al universo del espíritu, de la magia, de la sombra, de las transrealidades, la Rosalía quien no le da respuesta plenas o satisfactorias al progreso. La ciencia, la Rosalía que proclama el precario valor del positivismo. En un mundo sin dioses, en la noche del mundo. Todavía queda en una parte del planeta, en Galicia, la Galicia sobre todo, de su infancia y su adolescencia. Un trozo de divinidad. Llámense hadas, genios o como se llamen. Aunque lo que predomina en su conciencia son los tristes. Los seres nacidos condenados a sufrir. Ella entre ellos. Podemos regresarnos con esta Safo. Una cosa que curioso es que la presencia del mundo grecolatino en este poemario. Como sabemos, la tradición clásica va a estar muy presente en toda la época del romanticismo. Va a ser una de las principales causas. Podemos darles un ejemplo con el poema 12, este fragmento que dice: pobres arenas de mi suerte imagen, no sé lo que me pasa al contemplaros, pero como yo sufrí, secas y mudas, el suplicio sin términos de Tántalo, el famoso mito de Tántalo que ahí estamos viendo. Safo, lo que dice en este abajo, perdón por decir Safo, lo que dice en este abajo fue analizarlo con los poetas de la época arcaica del mundo del Hélade. Y vamos a empezar, ahora sí, vamos a empezar con los sentimientos. Voy a empezar con curiosamente esta palabra, no sé si alguien la ha escuchado o alguien ha leído autores portugueses o incluso este Alfonso Reyes tiene un poema así llamado que es la saudalle. La saudalle es un término que lo dan los gallegos y los portugueses, que es para decir, ahí tenemos unas definiciones, fatiga no, soledad, añoranza, nostalgia, cosa que sentimos una pérdida en nosotros. Esto es lo que está plasmado en este poemario de Rosalía, igual en sus otros poemarios. Podemos empezar con el ejemplo 1, que es el poema 92. Este poema nos está transmitiendo ese pesadez que se tiene por alguien que falta y que deseamos mucho tenerlo de nuevo junto a nuestro lado. Hago tiempo nada más para acá. Si lo empezamos ahora sí a confrontar con nuestros autores griegos, vamos a empezar con los famosos himnos homéricos. El más famoso de ahorita, el que es este día, que es el día de la primavera, el himno 2 de Homérico, el himno a Deméter, donde Deméter sufre la pérdida, está buscando a su hija Perséfone,
ella llega a la morada de Celio y es invitada donde se siente y empieza a reflexionar esa pérdida por su hija. Volvemos a decir, la presencia del Saudade, buscando esa añoranza de esas personas que queremos tenerlos a nuestro lado. Si queremos ver otro ejemplo, podemos seguir yéndonos con los himnos homéricos, con el himno 15, con el de Heracles, donde, si conocemos el mito, Heracles sufrió mucho para conseguir el perdón por los dioses. Y ahí lo señala al final, que es, él sufrió demasiado para cumplir sus actos. Vamos con otro ejemplo, el poema 46 de Rosalía. El poema 46, si queremos ver, nos enseña esa presencia del Saudade que nos puede llevar o a un mal o estar padeciendo por él. Si lo queremos ver, podemos compararlo con Hesíodo, con la teogonía, principalmente con Tifón. Bueno, tengo que regresarme. Una particularidad en este poema es que si están viendo los primeros versos y el final, ahí se está manifestando la metáfora del tifón, esa cosa que está llegando, que es la Saudade, y nos va a estar perturbando. No sabemos cómo vamos a terminar. Ahí tenemos un ejemplo de la pintura que puede terminar. Este tifón que lo manifiesta Hesíodo en las teogonías es ese reto que tiene Zeus en confrontar a este dios. Y lo podemos ver cómo está sufriendo para detenerlo. Un ejemplo es esa manifestación de la Saudade. Incluso, sí va a ser un poco más polémico, podemos irnos a los trabajos y días, igual de Hesíodo. Podemos agarrar el preámbulo de la creación de la mujer, donde Zeus, por castigo a los humanos por lo que hizo Prometeo por darles el fuego, les está diciendo cuál va a ser esa maldición o problema que les va a mandar. Volvemos a decir, esa manifestación de la Saudade, cómo esos peligros van a estar viniendo hacia ti, cómo no sabes controlarlo. Podemos seguir con otro ejemplo, el ejemplo 35, donde vemos una definición de cómo es esa Saudade a través de las mariposas que están ahí viendo, una blanca y una negra. Es el camino donde cada uno vamos a ir agarrando. ¿Cómo vamos a manejar esa nostalgia que nos está molestando? Si queremos empezarlo a ver con el mundo griego, podemos irnos con Píndaro, con una olimpiada, la Oda 8 de las Olímpicas, donde nos da una definición de ese entrenamiento olímpico, si queremos verlo así. Pero si lo analizamos un poco más a fondo, nos está diciendo cómo tenemos que enfrentarnos a la Saudade, a esa nostalgia que se nos está manifestando. Y si queremos irnos con otro ejemplo, podemos irnos con el poeta Solón, con el Fermento 11, donde Solón nos está dando cómo tenemos que manejar esta Saudade que nos está haciendo un mal. Y aquí lo pone como un ejemplo, aquí lo pone con el zorro, donde él agarra el zorro como una forma de librarnos de esas nostalgias que nos están perturbando. Vamos a ver otro sentimiento que está presente en las orillas del Sar, que es la tristeza. La tristeza está los de la tristeza son muy pesados. Y este primer ejemplo es el poema 13, que se llama Los Tristes, donde ella agarra unos árboles como metáfora, donde enseña cómo cuando va cayendo o va anocheciendo, es como si alguien está cayendo en esa soledad terrible. Esa tristeza que luego uno siente al no hallarse en este mundo. Ese silencio que luego nos perturba. Si nadie se ha enterado a esos lugares terribles. Voy a seguir. Podemos enfrentarnos con Homero, pues ya aquí aparece por primera vez Homero, con la Ilíada, con el himno o el canto 19. ¿Dónde? Aquí vemos el pasaje donde Aquiles está sufriendo por la muerte de su amigo Patroclo.
Aquí podemos regresar, perdón, a cómo esa tristeza se nos está manifestando y cómo Homero lo está manejando, cómo es esa persona que está sufriendo por ese padecer. Podemos seguir agarrando otro ejemplo, con un poeta lírico, con Teonis, con estos fragmentos, donde Teonis nos está diciendo que la única forma de hallar la felicidad va a ser a través de la tristeza. Es el único lugar donde vamos a hallar la felicidad. Voy a seguir con el siguiente ejemplo, con el poema 15 de Rosalía, donde se nos presenta la desdicha de cuando estamos tumbados en la tristeza, o sea, donde no nos hallamos en este mundo, solo nos quedamos mirando al vacío, como esta famosa pintura de este bar francés. Si lo queremos relacionar con el mundo del Hélade, aquí por primera vez hace aparición Safo, a través del fragmento 94, donde Safo está manifestando esa tristeza por haberse ido una de sus alumnas y cómo ella tiene que soportar este dolor con lo que tiene. Vamos con otro ejemplo, con Simónides, a través del fragmento 16, donde tenemos que rechazar la felicidad. La única zona donde vamos a estar felices va a ser en la tristeza. Ahí es el único lugar donde vamos a ser felices. Aquí lo puse de más, es esta Rosalía tiene muy presente ya la muerte. Les vuelvo a decir, este poemario lo está escribiendo un año antes de que muera. O sea, ella ya sabe que le queda poco tiempo en este mundo. Y esto lo va a plasmar en estos poemas. Por ejemplo, el poema 18, donde ella ya está viendo ese fin que está llegando en muy poco tiempo y que la única fin va a ser la muerte. Y donde ahí presenta unas metáforas muy oscuras, ese de entregarse a los gusanos, casi. Si queremos relacionarlo con los griegos, podemos regresarnos con Homero, con el canto 22, principalmente el pasaje donde está muriendo Héctor. Héctor, al morir, nos está diciendo Homero cómo es esa muerte noble que le llegan a estos soldados, donde se van a un lugar donde jamás van a volver a regresar, a un lugar donde todavía van a mantenerse jóvenes. Incluso podemos irnos con este Anacreonte en el fragmento 66, sí lo voy a leer, porque nos dice: ojalá me muera, que no podía haber otra liberación a mis pesares. Volvemos a decir, la muerte va a ser el único lugar donde vas a parar. Podemos irnos con este último ejemplo, con el poema 19, es que están muy seguidos, estos dos poemas están muy seguidos de la temática de la muerte. Donde Rosalía nos señala, volvemos a decir, la muerte es la única verdad y solo vamos a hallar nada. Es lo que sigue manifestando Rosalía en su poemario. La vida es como una nube, como ella lo señala como una metáfora, pero es diferente para cada ser humano. Esto, si lo queremos ver con los clásicos, otra vez regresamos a Homero, pero ahora nos vamos a la Odisea, al canto 11, a este canto donde Odiseo no baja al Hades, abre como un portal al Hades y se entera que su mamá acaba de morir. O sea, él no sabía que su mamá había muerto. Imagínense, pues una sorpresa todavía terrible. En este nos dice su mamá Anticlea cómo es la muerte, cómo llegas a este lugar donde no vas a salir, ahí te vas a quedar todo este tiempo.
Y podemos terminar con otra vez regresándonos con este Píndaro, con la Olímpica 2, con la Oda 2, donde aquí agarra el famoso mito de Edipo, pero con su papá Layo, donde aunque tú le busques cómo huir a la muerte, te va a caer en algún momento. Aquí en este caso con el mito de Edipo es los presagios. Podemos, como conclusión, podemos decir que sí hay una gran presencia del mundo arcaico griego en la obra poética de Rosalía, en Las orillas del Sar. Sí tiene relaciones, aunque sean diferentes temáticas, lo vean de una forma los griegos y lo vean en el siglo XIX, vamos a decirlo. Pero siguen muy actuales estas temáticas. Y hay que señalar que, vuelvo a decir, Rosalía es un campo no muy estudiado en México y es un campo interesante para quien quiera estudiarlo y meterse. Incluso hay que darle su importancia ahorita en este foro, porque seguramente, vuelvo a decir, seguramente nadie lo había escuchado. Es más, ¿usted lo escuchó? Aquí hay alguien que... O me están diciendo que sí, nada más fue. Bueno, sería para mí todo y muchas gracias por su atención.